Ser un hombre de alto valor según el estoicismo es un concepto que se refiere a la construcción de una vida basada en principios sólidos, virtuosos y racionales. El estoicismo, una filosofía que surgió en la antigua Grecia y fue desarrollada por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, se enfoca en la autodisciplina, la resiliencia ante la adversidad y la búsqueda de la sabiduría como los medios fundamentales para alcanzar la verdadera felicidad y satisfacción. Para un hombre que aspira a ser de alto valor, desde la perspectiva estoica, el valor no se mide por el estatus social, el poder material o el reconocimiento externo, sino por la fuerza de carácter, la serenidad interior y la capacidad de actuar con virtud en cualquier circunstancia. 1. Autocontrol y disciplina personal. El primer principio fundamental de un hombre de alto valor, según el estoicismo, es la capacidad de controlar sus impulsos y emociones. En un mundo lleno de distracciones y deseos superficiales, el estoico entiende que la verdadera libertad radica en la autodisciplina. La tentación de ceder ante el placer inmediato o la ira ante las injusticias del mundo son constantemente combatidas mediante la reflexión y la moderación. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, enseñó que no somos responsables de lo que nos sucede, pero sí de cómo respondemos ante ello. De este modo, un hombre de alto valor estoico no se deja arrastrar por sus pasiones o frustraciones. En lugar de buscar gratificación instantánea, se enfoca en lo que está en su control, su actitud, su comportamiento y sus decisiones. 2. Virtud como la verdadera medida de valor. Para los estoicos, la virtud es la única cosa verdaderamente buena, mientras que el vicio es la única cosa verdaderamente mala. La virtud no es algo que se obtiene a través de la riqueza o el poder, sino que se cultiva a través de la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación. Un hombre de alto valor, por tanto, busca constantemente mejorar su carácter, actuando de manera justa, honesta y equilibrada en todas las situaciones de la vida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, en sus meditaciones describe cómo el hombre debe esforzarse por ser recto, justo y virtuoso en su vida cotidiana. La virtud no es una cualidad que se puede mostrar solo en momentos de calma, sino también en momentos de adversidad. Así, un hombre de alto valor no busca la perfección, sino la constante mejora de su ser interior a través de la práctica continua de la virtud. 3. Independencia de la opinión externa. Un hombre de alto valor estoico no busca la aprobación ni se deja influir por las expectativas de los demás. La aprobación social, el elogio o el desprecio ajeno, no determinan su sentido de valía personal. El estoicismo enseña que las cosas externas, como la riqueza, la fama y la popularidad, son indiferentes, son meros elementos que no tienen un impacto real en la vida virtuosa. Epicteto también subraya que el valor de un hombre se basa en cómo se enfrenta a la vida y no en lo que los demás piensan de él. El desapego de la opinión externa es un componente esencial para desarrollar una mente fuerte y libre. Un hombre de alto valor se mantiene fiel a sus principios, sin importar las fluctuaciones del juicio público. 4. Resiliencia ante la adversidad. El estoicismo pone un énfasis particular en la resiliencia, entendiendo que la vida está llena de dificultades y sufrimientos. Sin embargo, el hombre de alto valor según el estoicismo no ve la adversidad como un obstáculo, sino como una oportunidad para demostrar su fortaleza interna. La tragedia, el dolor y las pérdidas son inevitables, pero la respuesta ante ellos es lo que determina el verdadero carácter. La filosofía estoica enseña a aceptar la naturaleza transitoria de la vida. Las dificultades no se deben temer, sino que deben ser enfrentadas con serenidad y determinación. En momentos de dificultad, un hombre de alto valor se muestra ecuánime, buscando lo que pueda aprender de la situación y actuando siempre con la virtud en mente. 5. La búsqueda constante de sabiduría. Un hombre de alto valor, según el estoicismo, se dedica a la constante búsqueda de sabiduría. El estudio de la filosofía, la reflexión sobre sus propios actos y pensamientos y el aprender de los demás son prácticas fundamentales. El estoicismo resalta la importancia de la razón como el guía de la vida, sugiriendo que el conocimiento y la sabiduría son las herramientas más poderosas para afrontar la vida. Saber cómo diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y centrarse solo en lo que puede ser influenciado, es una habilidad crucial que los estoicos cultivan. Un hombre de alto valor está constantemente buscando crecer intelectualmente, desafiando sus creencias y buscando entender mejor el mundo y su lugar en él. 6. El sentido de comunidad y servicio. Aunque el estoicismo pone un gran énfasis en el desarrollo personal, también reconoce la importancia de las relaciones con los demás. Un hombre de alto valor no se aísla, sino que comprende que sus acciones tienen un impacto en la comunidad.
El estoicismo enseña que estamos interconectados y que el bien común es fundamental. Ser de alto valor implica actuar de manera que se beneficie a los demás, ayudando, sirviendo y contribuyendo positivamente a la sociedad. En este sentido, el hombre de alto valor no es egoísta ni busca su propio beneficio a expensas de los demás, sino que actúa con el objetivo de promover el bienestar general, sin esperar nada a cambio. En palabras de Séneca, la verdadera libertad está en servir al prójimo. 7. La serenidad interior. Finalmente, la serenidad es una cualidad esencial para un hombre de alto valor. La paz interior es el resultado de un carácter bien cultivado y una mente entrenada en la virtud. El hombre de alto valor estoico no es alguien que busca evitar los desafíos o las emociones difíciles, sino que es alguien que ha aprendido a mantener su equilibrio interno independientemente de las circunstancias externas. Al cultivar su mente y sus emociones, es capaz de mantenerse sereno frente a la agitación del mundo exterior. Ser un hombre de alto valor según el estoicismo implica una vida basada en principios sólidos, un control estricto de las pasiones, una búsqueda constante de la virtud y la sabiduría, y una profunda serenidad interna. El valor no es un atributo superficial que se obtiene a través de los logros externos, sino una cualidad que se forja a través de la disciplina mental y emocional, la justicia y la dedicación a la mejora continua. Al adherirse a estos principios, el hombre estoico se convierte en un ejemplo de fortaleza, resiliencia y sabiduría, viviendo con integridad y propósito sin importar los altibajos de la vida. La serenidad es una cualidad esencial para un hombre de alto valor, ya que es la piedra angular que le permite vivir con paz y equilibrio en medio del caos. La paz interior no es algo que se logre de manera superficial o temporal, sino que es el resultado de un carácter profundamente cultivado, forjado a través de la práctica constante de la virtud y la autocomprensión. Para el hombre de alto valor estoico, la serenidad no significa la ausencia de dificultades o emociones intensas, sino la capacidad de mantenerse firme y ecuánime frente a ellos. El estoico entiende que el sufrimiento, la frustración y las pérdidas son parte inevitable de la existencia humana, pero también sabe que la verdadera paz proviene de no dejarse arrastrar por esos momentos turbulentos. Al entrenar su mente a través de la reflexión diaria y la introspección. La virtud, en el contexto del estoicismo, es el fundamento esencial sobre el cual se construye el verdadero valor humano. Para los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la virtud no es simplemente una cualidad admirable o una característica deseable, sino la única cosa realmente buena y el pilar sobre el cual debe cimentarse toda vida significativa y plena. El concepto de virtud, según el estoicismo, está profundamente vinculado a la razón, la naturaleza y la integridad del individuo. Es a través de la virtud que el hombre se aproxima a la vida conforme a la naturaleza y encuentra la verdadera libertad y felicidad, independientemente de los vaivenes externos de la fortuna. 1. Definición de virtud según el estoicismo. En la tradición estoica, la virtud no se entiende de la misma manera que en muchas otras filosofías o religiones. Para los estoicos, la virtud no es solo una manifestación de buenas acciones, sino una manifestación de un carácter racional y alineado con la razón universal o el logos que guía la naturaleza. La virtud es un estado del alma, una disposición interna que se manifiesta en nuestras acciones, pensamientos y emociones. Se puede desglosar en 4 virtudes cardinales principales: sabiduría, coraje, justicia y moderación, y cada una de ellas contribuye al desarrollo de un hombre de alto valor. Sabiduría es la capacidad de comprender lo que es correcto y apropiado en cualquier situación. Implica tomar decisiones racionales y prudentes, conocer la diferencia entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está, y actuar conforme a este entendimiento. Coraje no se refiere solo a valor físico, sino a la fortaleza moral para enfrentar las dificultades de la vida con determinación. Es la capacidad de mantener la integridad personal en momentos de adversidad y resistir las tentaciones que nos desvían del camino recto. Justicia. Para los estoicos, la justicia es un principio fundamental que implica vivir de acuerdo con los principios de equidad y respeto hacia los demás. No se trata solo de ser justo en la sociedad, sino también de ser honesto consigo mismo, actuando siempre de manera correcta y moral. Moderación. Esta virtud implica el dominio sobre los deseos y placeres materiales. La moderación busca equilibrar las pasiones, evitando tanto el exceso como la privación, y vivir de manera sencilla y enfocada en lo que realmente importa para alcanzar la tranquilidad interna. 2. Virtud y la naturaleza humana. Una de las premisas fundamentales del estoicismo es que la virtud es una expresión de vivir conforme a la naturaleza. Los estoicos creen que los seres humanos, al igual que todo lo que existe en el universo, forman parte de un orden natural y racional. De hecho, los seres humanos son racionales por naturaleza
y la virtud es el acto de vivir en armonía con esa razón universal o logos. Vivir de manera virtuosa significa alinearse con esta razón cósmica y comprender que la vida humana no se mide por la acumulación de riquezas, el poder o el estatus, sino por el desarrollo y ejercicio de las virtudes. Marco Aurelio, en sus meditaciones, menciona que todo lo que sucede es parte de un plan natural y que el hombre debe aceptar su lugar dentro de ese plan. La virtud, entonces, no es algo que se introduce artificialmente en el ser humano, sino que es el florecimiento de lo que ya es inherente en su naturaleza. El hombre virtuoso es aquel que se reconcilia con la naturaleza, que entiende su propósito y vive de acuerdo con los principios racionales que guían el universo. Para los estoicos, el hombre de alto valor se esfuerza por vivir de acuerdo con esta naturaleza, actuando siempre con sabiduría, justicia, coraje y moderación. 3. La virtud como independencia de las circunstancias externas. Una de las ideas centrales del estoicismo es que las virtudes son internas y no dependen de las circunstancias externas. Los estoicos enseñan que, mientras que las situaciones externas como la riqueza, la salud, el poder o el prestigio pueden parecer deseables, estas no son realmente esenciales para alcanzar la felicidad y la paz interior. Lo que importa, de acuerdo con el estoicismo, es cómo reaccionamos ante estas situaciones, no las situaciones mismas. La virtud es, por lo tanto, la única cosa que se encuentra completamente bajo nuestro control, y por ello es la base del verdadero valor humano. Séneca, en sus escritos, enfatiza que el hombre virtuoso no debe depender de la fortuna o de los eventos que escapan a su control. En lugar de buscar la validación externa o los placeres transitorios, el hombre de alto valor se enfoca en lo que puede controlar: su carácter, sus decisiones y sus principios. La virtud se convierte así en un refugio ante los infortunios de la vida, porque cuando un hombre cultiva la virtud, no importa lo que le ocurra, siempre tendrá la capacidad de mantener su paz interior y actuar con rectitud. Este enfoque de la virtud permite al individuo no solo resistir las adversidades, sino incluso aprovecharlas como oportunidades para fortalecer su carácter. 4. Virtud y felicidad en el estoicismo. El objetivo último de la vida, según el estoicismo, no es la acumulación de bienes materiales ni la búsqueda de placeres momentáneos, sino la adquisición de la eudaimonía o la felicidad genuina. La verdadera felicidad, para los estoicos, no proviene de factores externos, sino de la virtud misma. En lugar de perseguir placeres efímeros o tratar de evitar el sufrimiento, el hombre de alto valor se dedica a cultivar su virtud. A través de ella, alcanza una paz duradera. Epicteto, en sus enseñanzas, subraya que la virtud es el único bien real y duradero, y que todo lo demás, desde la riqueza hasta la salud, es solo algo que puede ser deseado, pero no es esencial para la felicidad. El hombre de alto valor, en este sentido, es aquel que ha aprendido a encontrar satisfacción no en lo que tiene, sino en quienes, en sus principios y en su capacidad para vivir de acuerdo con ellos. La felicidad estoica es, por lo tanto, una condición interna que se logra a través de la vida virtuosa, una vida que busca siempre el bien y la verdad, independientemente de lo que sucede en el mundo exterior. 5. La virtud como una práctica diaria. La virtud no es una cualidad que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de cultivo y práctica. Para los estoicos, la virtud es algo que debe ser ejercitado todos los días, en cada acción y decisión que tomamos. La vida virtuosa es un esfuerzo constante por mejorar, por alinearse cada vez más con la razón universal y por vivir de manera justa, sabia, valiente y moderada. Un hombre de alto valor no se convierte en virtuoso de la noche a la mañana. El proceso de alcanzar la virtud es gradual y requiere una dedicación constante a la reflexión, la disciplina y el autocuidado. Los estoicos practicaban la autoobservación y la autocrítica diaria, revisando sus pensamientos y acciones para asegurarse de que estuvieran alineados con sus principios. Este esfuerzo diario es lo que finalmente lleva a la paz interior, a la serenidad ante las adversidades, sobre todo, a un sentido profundo de satisfacción con uno mismo. La virtud, en el estoicismo, no solo es la base del valor humano, sino la clave para una vida plena, significativa y feliz. Es a través de la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación que el hombre de alto valor se conecta con su naturaleza racional y con el orden del universo. La autodisciplina y el control de las pasiones son dos de los principios fundamentales del estoicismo, una filosofía que busca el bienestar y la sabiduría a través del dominio de uno mismo y la racionalidad. Para los estoicos, la vida virtuosa no se alcanza a través de la satisfacción de deseos inmediatos o la búsqueda de placeres efímeros, sino a través de la autodisciplina, que permite que el ser humano actúe de acuerdo con la razón y no sea esclavo de sus impulsos y emociones. Esta noción de autodisciplina,
que abarca tanto el control de las pasiones como la gestión de los deseos y emociones, es vista como la clave para lograr una vida equilibrada y serena, en la que la paz interior y la libertad real son posibles. A lo largo de la historia del pensamiento estoico, figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio han subrayado la importancia del autocontrol como una de las virtudes más elevadas, esenciales para alcanzar la felicidad y vivir de manera acorde con la naturaleza. 1. El concepto de autodisciplina en el estoicismo. La autodisciplina, para los estoicos, no es simplemente una cuestión de hacer sacrificios o de restringir los placeres de la vida, sino un medio para alcanzar la verdadera libertad y vivir de manera conforme a la razón universal o logos. En el estoicismo, la autodisciplina se entiende como la capacidad para actuar con moderación, mantener la mente clara y evitar la influencia de las pasiones, los deseos y las distracciones que nos apartan del camino de la virtud. Séneca, en sus cartas a Lucilio, señala que uno de los principales objetivos del estoicismo es aprender a controlarse a uno mismo. De acuerdo con él, la autodisciplina no es algo que se obtiene de manera pasiva, sino a través de la práctica constante de la reflexión y el autocontrol. Para los estoicos, la verdadera libertad es la capacidad de actuar de acuerdo con la razón, sin verse arrastrados por impulsos irracionales, deseos inmediatos o emociones incontroladas. En este sentido, la autodisciplina es vista no como una limitación, sino como la capacidad de dirigir nuestra vida hacia los fines más altos, aquellos que están en consonancia con nuestra naturaleza racional. La autodisciplina es fundamental en la formación del carácter estoico. La virtud, en este contexto, no se alcanza de manera natural o instintiva, sino que requiere un esfuerzo continuo para refrenar los deseos que nos desvían de nuestro propósito, para aplicar la razón en lugar de la emoción, para tomar decisiones que nos acerquen a la vida justa y sabia. 2. El control de las pasiones, un desafío esencial. En la filosofía estoica, las pasiones son consideradas como perturbaciones de la mente, impulsos irracionales que nos apartan de la razón y nos desvían de la verdadera naturaleza de la vida. Las pasiones incluyen una amplia gama de emociones, como el miedo, la ira, la envidia, el deseo excesivo de placer, la tristeza y el odio. Los estoicos creen que las pasiones no solo son destructivas para nuestra paz mental, sino que también nos despojan de la autonomía y la libertad, ya que nos convierten en esclavos de nuestros propios deseos y temores. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, afirmaba que las pasiones son el resultado de juicios erróneos sobre lo que es bueno o malo. Por ejemplo, el deseo excesivo de riqueza o poder surge de la creencia errónea de que estos elementos son intrínsecamente buenos y necesarios para una vida feliz. De acuerdo con los estoicos, los bienes materiales, las posesiones o incluso las relaciones humanas no tienen valor en sí mismos. Son solo medios para alcanzar la virtud, y es a través del control de los deseos que podemos evitar ser arrastrados por el afán de conseguirlos. Para los estoicos, la clave para controlar las pasiones no es suprimirlas de manera artificial, sino corregir los juicios que las alimentan. La paz interior se logra al darnos cuenta de que nuestras reacciones emocionales son el resultado de nuestras propias interpretaciones de los eventos, no de los eventos en sí mismos. Si cambiamos nuestra forma de pensar sobre lo que es realmente valioso, entonces podemos reducir las pasiones que nos gobiernan. De esta forma, el autocontrol se convierte en una práctica mental constante, un esfuerzo por ver el mundo tal como es y actuar de acuerdo con la razón, sin que nuestras emociones nos desborden. 3. La autodisciplina como base de la libertad. En el pensamiento estoico, la autodisciplina se asocia estrechamente con la verdadera libertad. Los estoicos sostienen que, si bien no podemos controlar muchos aspectos de nuestra vida, como la salud, la riqueza o las opiniones de los demás, sí podemos controlar nuestras propias respuestas emocionales y nuestras decisiones. Esta capacidad de autodominio es lo que les otorga la verdadera libertad, ya que no están atados a los vaivenes de la fortuna ni esclavizados por las pasiones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, expresa que la libertad real proviene de nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias. Al practicar la autodisciplina y el control de las pasiones, el hombre puede mantener su paz interior y su serenidad independientemente de los eventos externos. Este tipo de libertad no depende de factores externos como el estatus social o el éxito material, sino de la habilidad para actuar con virtud y tomar decisiones que estén en armonía con la naturaleza y la razón. De esta manera, la autodisciplina en el estoicismo no es solo una cuestión de evitar el mal o el vicio, sino de crear espacio para la verdadera libertad de pensamiento y acción. A medida que nos disciplinamos para actuar conforme a la razón y no a las pasiones, nos liberamos de la tiranía de las emociones desbordadas y los impulsos erráticos, alcanzando una vida más plena, pacífica y dirigida por principios sólidos. 4.
Prácticas estoicas para fortalecer la autodisciplina. Los estoicos proponen varias prácticas para fortalecer la autodisciplina y el control de las pasiones. Una de las más importantes es la autoobservación y la autorrevisión. Esto implica la reflexión diaria sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones para evaluar si hemos actuado de acuerdo con nuestros principios estoicos. Epicteto enseñaba que los estoicos deben examinar sus reacciones y emociones para comprender por qué actuaron de la manera en que lo hicieron y que pueden aprender de esas experiencias. Una práctica común en el estoicismo es la meditación sobre las dificultades y los desafíos. Los estoicos recomendaban imaginar los peores escenarios posibles, lo que se conoce como premeditatio malorum. Al anticipar las dificultades y los posibles fracasos, el individuo desarrolla una mayor fortaleza para enfrentarlos sin dejarse dominar por la emoción. Esta práctica ayuda a reducir el impacto de los eventos externos en nuestra tranquilidad interior al preparar nuestra mente para la adversidad y fomentar una actitud de aceptación hacia lo que no podemos cambiar. Otra práctica esencial es la moderación en todos los aspectos de la vida. El estoicismo enfatiza la importancia de evitar los excesos en el comer, el beber, el dormir y el disfrutar de los placeres materiales. Al practicar la moderación, el individuo refuerza su autodisciplina y aprende a no depender de fuentes externas de satisfacción, sino de su propia capacidad para actuar con racionalidad y equilibrio. 5. El objetivo final, la serenidad y la paz interior. El control de las pasiones y la autodisciplina no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar un objetivo superior, la serenidad y la paz interior. La fortaleza interior ante la adversidad es una de las virtudes más preciadas en el estoicismo, una filosofía que enseña a enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, resiliencia y sabiduría. Para los estoicos, la adversidad no es algo que deba temerse o evitarse, sino que es una oportunidad para practicar la virtud, fortalecer el carácter y acercarse más a la naturaleza racional del ser humano. La fortaleza interior, en este contexto, no significa simplemente resistir el sufrimiento o endurecerse ante la vida, sino desarrollar una capacidad para mantener la calma y la racionalidad incluso en los momentos más difíciles. Este concepto de fortaleza se encuentra profundamente enraizado en las enseñanzas de filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes subrayan que las adversidades son inevitables y que la verdadera medida de un hombre radica en su capacidad para mantener su integridad y actuar de manera justa, sabiendo que lo que realmente está en su control es su reacción ante lo que le sucede. 1. La naturaleza de la adversidad según el estoicismo. El estoicismo enseña que la vida está llena de incertidumbre y dificultades. La fortuna es cambiante, las personas son vulnerables y las circunstancias externas están más allá de nuestro control. En este sentido, la adversidad forma parte de la experiencia humana. Sin embargo, los estoicos no ven la adversidad como un castigo o una maldición, sino como una parte natural de la vida, que, si se maneja con virtud, puede convertirse en una oportunidad para crecer y fortalecer el carácter. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseña que no podemos controlar los eventos que nos suceden, pero sí podemos controlar nuestra respuesta hacia ellos. Según él, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta afirmación refleja la visión estoica de que las dificultades y sufrimientos de la vida no son inherentemente malas, sino que nuestra interpretación y reacción ante ellos son lo que determinan si nos afectan negativamente o si podemos encontrar la sabiduría y la fortaleza necesarias para superarlos. 2. La fortaleza interior, la clave para enfrentar las adversidades. La fortaleza interior, según el estoicismo, se refiere a la capacidad del individuo para mantenerse firme y ecuánime frente a las dificultades. No es simplemente resistir el dolor o los obstáculos, sino enfrentarlos con una mente tranquila y racional, guiada por los principios de la virtud. La fortaleza interior es una forma de autocontrol, un dominio sobre las emociones y los impulsos, que permite que el individuo mantenga su dignidad y sentido de propósito incluso en los momentos más difíciles. Para los estoicos, la verdadera fortaleza no es la ausencia de sufrimiento o la indiferencia ante el dolor, sino la habilidad para aceptar el sufrimiento y enfrentarlo con coraje y sabiduría. En lugar de reaccionar con miedo, ira o desesperación ante los desafíos, el hombre estoico busca siempre mantener la serenidad y la claridad mental, entendiendo que lo único que está bajo su control es su propia actitud. Esta actitud de aceptación activa frente a la adversidad no implica resignación pasiva, sino un enfoque consciente para enfrentar lo inevitable de una manera que nos permita aprender y crecer. 3. La importancia de la perspectiva. Ver la adversidad como oportunidad. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la idea de que debemos cambiar nuestra perspectiva ante las dificultades. La adversidad,
Lejos de ser vista como un obstáculo insuperable, debe ser vista como una oportunidad para practicar la virtud. Epicteto habla sobre cómo los obstáculos y los retos son una forma de entrenamiento para el alma. De hecho, dice que las dificultades son el campo de batalla de la virtud, y que son en los momentos difíciles cuando realmente podemos demostrar nuestras capacidades morales. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre cómo cada adversidad es una oportunidad para poner en práctica las virtudes estoicas. A través de sus escritos, expresa la importancia de ver las dificultades no como algo que nos derrumba, sino como algo que puede fortalecernos si elegimos responder con sabiduría y virtud. En su visión, las adversidades no son algo a evitar, sino algo que se debe abrazar con la disposición de aprender de ellas, desarrollando las virtudes de la paciencia, el coraje y la resiliencia. El estoicismo enseña, además, que la adversidad no es necesariamente algo negativo. A través de la práctica de la premeditatio malorum, una técnica que consiste en anticipar las dificultades y pensar en lo peor que podría suceder, el estoico se prepara mentalmente para los momentos difíciles. Esta preparación no busca ser pesimista, sino realista. El objetivo es estar listo para aceptar lo que venga, con una mente tranquila, sin sorpresas ni reacciones desmesuradas. Esta forma de pensar ayuda al individuo a ver las dificultades de la vida no como algo inesperado, sino como una parte natural y asumida del proceso de crecimiento personal. 4. El autocontrol, dominar las emociones ante la adversidad. La fortaleza interior estoica está estrechamente vinculada con el autocontrol, especialmente en el manejo de las emociones. En situaciones difíciles, las emociones tienden a desbordarse. El miedo, la ira, la tristeza o la desesperación pueden apoderarse fácilmente de una persona. El hombre estoico, sin embargo, no es ajeno a estas emociones, pero las maneja con disciplina. El objetivo no es eliminar las emociones, sino aprender a controlarlas para que no interfieran con la razón y la acción virtuosa. Epicteto enseña que debemos ser dueños de nuestras emociones y no permitir que ellas sean los gobernantes de nuestra vida. El autocontrol en el estoicismo no es una represión fiera de las emociones, sino un enfoque consciente y racional que permite que la persona no sea esclava de sus reacciones. Esto implica reconocer y aceptar las emociones cuando surgen, pero no dejar que nos dominen ni que nos aparten de nuestra capacidad para actuar con virtud. La fortaleza interior radica en ser capaz de mantener una actitud tranquila y racional, incluso en medio del caos emocional. Séneca, por su parte, habla sobre cómo la verdadera fortaleza se revela cuando podemos mantener nuestra serenidad ante los problemas y las dificultades. En sus cartas a Lucilio, insta a sus discípulos a considerar las adversidades como oportunidades para practicar la autodisciplina y fortalecer la mente. El control sobre las emociones es fundamental para la paz interior, y el estoicismo enseña que la forma de lograrlo es cultivar la racionalidad, la paciencia y la aceptación activa. 5. La muerte como parte de la vida, la perspectiva sobre el sufrimiento. Uno de los aspectos fundamentales del estoicismo es su enfoque sobre la muerte. Para los estoicos, la muerte no debe ser temida, ya que es una parte inevitable de la vida. En lugar de evitarla o temerla, el hombre estoico debe aceptar la muerte como un fenómeno natural y darle su justo lugar en la existencia humana. La muerte no es una tragedia, sino simplemente el fin de un ciclo natural, algo que está fuera de nuestro control, por lo tanto, no debe ser motivo de angustia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre cómo la muerte no es algo que debe asustarnos, sino algo que debemos aceptar con serenidad. Para él, la muerte es una oportunidad para poner en perspectiva las dificultades que enfrentamos en la vida cotidiana. La integridad y la coherencia en la acción son conceptos fundamentales dentro de la filosofía estoica, que propone una vida vivida según la razón, la virtud y la armonía con la naturaleza. En el contexto del estoicismo, la integridad no se limita a una cuestión moral o ética superficial, sino que se refiere a un compromiso profundo con los principios de la filosofía que abogan por actuar de acuerdo con la naturaleza racional y la virtud, independientemente de las circunstancias externas. Por su parte, la coherencia de la acción se entiende como la capacidad de alinear constantemente los pensamientos, palabras y actos con estos principios. Esto implica que lo que se piensa debe ser lo mismo que se dice y lo que se dice debe ser lo mismo que se hace, logrando así una vida de armonía interna y externa, que se refleja en la pureza de la acción. La integridad y la coherencia son, por tanto, una manifestación de la vida virtuosa en su totalidad y se convierten en una de las mayores pruebas del carácter estoico. 1. La integridad en el contexto estoico. En la filosofía estoica, la integridad no es un concepto aislado,
sino que está profundamente vinculado a la virtud y al propósito de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Séneca, uno de los principales exponentes del estoicismo, afirma que la verdadera integridad proviene de vivir de acuerdo con nuestros principios, independientemente de la presión social, las circunstancias externas o los deseos inmediatos. Esto implica que el hombre de integridad no se ve influenciado por el deseo de agradar a otros ni por la necesidad de obtener recompensas externas. En cambio, su conducta está guiada por su sentido interno de lo que es correcto, lo que está en consonancia con la razón. Para los estoicos, ser íntegro es ser congruente consigo mismo. La integridad no es simplemente la ausencia de hipocresía, sino el acto de vivir de acuerdo con una serie de principios racionales. El hombre íntegro es aquel cuya vida está gobernada por valores tales como la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía. Estos valores se encuentran profundamente conectados entre sí y guían todas sus decisiones y acciones. La integridad, desde la perspectiva estoica, también implica la aceptación de nuestras limitaciones y defectos. La autenticidad no requiere pretender ser perfecto, sino reconocer honestamente nuestras imperfecciones y seguir trabajando para alinearnos cada vez más con la razón y la virtud. En este sentido, la integridad es un proceso continuo de automejoramiento que requiere reflexión constante sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. En lugar de justificar errores o desvíos de principios, el hombre estoico acepta la responsabilidad de sus acciones y busca rectificar su conducta, manteniendo siempre la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 2. La coherencia en la acción. Vivir de acuerdo con los principios. La coherencia es otro pilar esencial del estoicismo. En la filosofía estoica, la coherencia en la acción se refiere a la capacidad de mantener una alineación constante entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. El ser humano, en su naturaleza racional, es llamado a vivir de acuerdo con principios universales, y esto debe reflejarse en sus actos cotidianos. Según los estoicos, la virtud no es un concepto abstracto o intelectual, sino algo que debe vivirse de manera práctica en todos los aspectos de la vida. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, en sus meditaciones nos recuerda que debemos actuar siempre con coherencia entre lo que creemos que es correcto y lo que efectivamente hacemos. Para él, la verdadera virtud no consiste en la exposición teórica de nuestras creencias, sino en hacer de estas creencias una parte integral de nuestra vida diaria. Actuar de acuerdo con la razón y la virtud significa tomar decisiones consistentes y alineadas con estos principios en todas las áreas de nuestra vida, sin caer en contradicciones ni falacias. La coherencia, en este sentido, va más allá de simplemente decir lo correcto o tener buenas intenciones. Para el estoicismo, lo que realmente importa es que nuestras acciones reflejen nuestras convicciones. No basta con hablar de la importancia de la justicia o la templanza, debemos actuar con justicia y templanza en todo momento. La coherencia en la acción exige que, como seres racionales, vivamos en conformidad con nuestra naturaleza y no nos dejemos arrastrar por las fluctuaciones emocionales, deseos inmediatos o presiones externas. Un ejemplo claro de esta coherencia en la acción dentro del pensamiento estoico lo ofrece Séneca. En sus cartas a Lucilio, Séneca explica que uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es la falta de congruencia entre lo que profesamos como ideales y la forma en que actuamos en la vida cotidiana. La coherencia, para él, es la clave para vivir con integridad, porque no se trata de que las personas nos vean actuar correctamente, sino de que nosotros mismos seamos los testigos de nuestra propia coherencia interna. 3. La relación entre integridad, coherencia y virtud. El concepto de integridad y coherencia está estrechamente relacionado con la virtud en el estoicismo. La virtud, entendida como la alineación del ser humano con la razón y la naturaleza, es el fin último que guía las acciones de un estoico. Un hombre íntegro y coherente no solo actúa de acuerdo con principios éticos, sino que se compromete a vivir en armonía con estos principios a través de su conducta diaria. La coherencia en la acción no es, por tanto, un fin en sí mismo, sino una manifestación de la virtud en acción. El estoicismo sostiene que los seres humanos son racionales por naturaleza, y es a través de la razón que debemos guiarnos para vivir una vida virtuosa. La razón no solo nos permite comprender lo que es correcto, sino también tomar decisiones y actuar de acuerdo con esa comprensión. Así, la virtud estoica no es una simple adhesión a normas morales externas, sino una manifestación interna del ser racional. El hombre de integridad y coherencia es aquel que mantiene un compromiso con la virtud, haciendo de ella su modo de vida. Por ejemplo, la justicia, que es una de las virtudes cardinales del estoicismo, implica no solo pensar de manera justa, sino también actuar con justicia en todos los ámbitos de la vida. De igual manera,
La templanza no solo consiste en evitar los excesos, sino en practicar un equilibrio constante en todas nuestras acciones. Ser coherente con estas virtudes significa que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están todas orientadas hacia el mismo fin: la excelencia moral. 4. La integridad y coherencia frente a las dificultades externas. Una de las pruebas más difíciles para la integridad y la coherencia en la acción se presenta cuando el individuo se enfrenta a circunstancias adversas. En situaciones de presión, donde las tentaciones o las dificultades externas amenazan con desviar nuestro comportamiento, mantener la coherencia y la integridad se vuelve un desafío aún mayor. Sin embargo, el estoicismo enseña que, precisamente en esos momentos de adversidad, es cuando la verdadera virtud puede demostrarse más claramente. Epicteto afirma que la verdadera medida de un hombre no se revela en tiempos fáciles, sino en momentos de dificultad. La coherencia en la acción y la integridad no deben depender de las circunstancias externas, sino de la fidelidad al carácter interno y a los principios racionales que guían nuestra vida. La indiferencia ante la opinión ajena y el estatus es un principio clave en la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de mantener la autonomía y la paz interior al vivir de acuerdo con la virtud y la razón, sin dejarse influenciar por las percepciones externas ni la necesidad de aprobación social. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio y desarrollado por filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, enseña que la verdadera felicidad y el valor de una persona no dependen de factores externos, como la opinión de los demás o la posición social. En cambio, el estoicismo propone que el carácter moral y la virtud interior deben ser el único estándar por el cual uno se mide a sí mismo. Para un estoico, el juicio de los demás y la obsesión por el estatus son distracciones que alejan al individuo de lo que realmente importa: la virtud y la autarquía, es decir, la autosuficiencia basada en la sabiduría y el control interno. 1. La naturaleza de la opinión ajena según el estoicismo. El estoicismo considera que la opinión ajena es un factor completamente externo que está fuera del control de una persona. En lugar de ser una preocupación válida o un indicativo del verdadero valor de uno mismo, la opinión de los demás es, para los estoicos, una distracción que debe ser ignorada en la medida en que no afecta nuestra virtud ni nuestra razón. La crítica, el elogio y el juicio de los demás son simplemente reflexiones de sus propias creencias y valores, no del valor intrínseco del individuo. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros porque esas opiniones no tienen ninguna autoridad sobre nuestra propia vida o bienestar. Él afirmaba que la mayoría de las personas son influenciadas por lo que los demás piensan, pero esta dependencia de la aprobación externa solo conduce a la angustia y a la falta de control sobre uno mismo. En sus discursos, Epicteto señala que lo que no depende de nosotros debe ser dejado de lado y que las opiniones ajenas son precisamente una de esas cosas que no podemos controlar. La clave para el estoico es reconocer que nuestra paz interior debe provenir de lo que está bajo nuestro control: nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes, no las valoraciones externas. 2. La importancia de la autarquía en el estoicismo. El concepto de autarquía, o autosuficiencia, es esencial en la filosofía estoica. Para los estoicos, la autosuficiencia no implica vivir en soledad o evitar las relaciones sociales, sino más bien depender de uno mismo para mantener la paz interior, la virtud y el sentido de bienestar. Esto incluye no depender de la validación externa, ya sea en forma de elogios, críticas o el reconocimiento social. La opinión ajena y la búsqueda de estatus son, según los estoicos, distracciones que nos alejan de nuestra verdadera fuente de satisfacción: la virtud y la paz interior. Séneca, en sus cartas a Lucilio, habla sobre cómo la búsqueda constante de la aprobación social puede consumir nuestras vidas, desviándonos de lo que realmente importa. Para él, los seres humanos que dependen de la opinión ajena se convierten en esclavos de las expectativas y las percepciones de los demás, lo que les impide actuar con autonomía y vivir de manera auténtica. La autarquía, por tanto, es el camino para alcanzar una vida plena, donde el individuo no se ve afectado por las fluctuaciones de la opinión pública. La verdadera satisfacción, según Séneca, viene de vivir conforme a la virtud, sin necesidad de que otros validen nuestra existencia o nuestras acciones. Marco Aurelio, el emperador filósofo, también abogaba por esta forma de pensar en sus meditaciones. Él reflexionaba sobre la irrelevancia de las críticas y elogios ajenos al señalar que los juicios de los demás no tienen valor alguno si no se alinean con nuestra propia razón y virtud. En sus escritos, destaca la importancia de la autodeterminación y la necesidad de mantener la serenidad frente a las opiniones de los demás. Para él,
El verdadero valor de una persona radica en su capacidad para actuar con rectitud, no en cómo es percibido por los demás. 3. La indiferencia ante el estatus social y la fama. El estatus social y la fama son otros aspectos que, según el estoicismo, no deben ser motivo de preocupación ni de aspiración. En una sociedad que valora profundamente la posición social, la riqueza y la fama, los estoicos proponen una visión radicalmente diferente. La verdadera grandeza no se encuentra en el reconocimiento social, sino en la virtud y el carácter moral. Un hombre de alto valor no es aquel que tiene poder, riquezas o una posición privilegiada en la sociedad, sino aquel que vive con virtud, rectitud y sabiduría, independientemente de las circunstancias externas. La indiferencia hacia el estatus social es un principio central en la enseñanza estoica. Séneca, en particular, insiste en que no debemos medir nuestro valor según las riquezas materiales o las distinciones sociales. La riqueza y el estatus son vistos por los estoicos como bienes indiferentes, es decir, cosas que no tienen valor intrínseco. Si bien no son malas por sí mismas, tampoco son esenciales para la felicidad verdadera, que, según el estoicismo, se encuentra en la virtud. En sus cartas a Lucilio, Séneca reflexiona sobre cómo las personas, al buscar constantemente la aprobación externa y el reconocimiento, se alejan de lo que realmente importa, la pureza de la virtud interna. La indiferencia ante el estatus también está vinculada a la aceptación de la naturaleza fugaz y efímera de la fama. Marco Aurelio, como emperador, reflexiona frecuentemente sobre lo transitoria que es la gloria humana. En sus meditaciones, subraya cómo, a lo largo del tiempo, las personas se olvidan unas de otras, y las alabanzas que recibimos hoy se desvanecen con rapidez. La búsqueda de fama o estatus, para el estoico, es un esfuerzo fútil, ya que se basa en la aprobación de otros, que siempre es inconstante. En cambio, el hombre estoico se enfoca en vivir de acuerdo con los principios que considera correctos, sin preocuparse por si los demás lo aplauden o lo critican. 4. El peligro de la dependencia de la aprobación externa. La dependencia de la aprobación ajena es, para los estoicos, una de las principales fuentes de sufrimiento y ansiedad en la vida. El deseo constante de ser aceptado y admirado por los demás conduce a la inestabilidad emocional, ya que la opinión ajena es volátil y sujeta a las cambiantes perspectivas de la sociedad. Cuando las personas basan su autoestima en la validación externa, se vuelven vulnerables a la crítica, el rechazo y la desilusión. Además, el deseo de aprobación puede hacer que las personas actúen de manera deshonesta, comprometiendo su integridad para satisfacer las expectativas de los demás. Epicteto, en sus discursos, argumenta que la verdadera libertad se alcanza cuando uno se desvincula de la necesidad de la aprobación externa. Solo cuando dejamos de preocuparnos por lo que piensan los demás podemos actuar con autenticidad, sin temor al juicio ajeno. Esta libertad es fundamental para la paz interior, porque permite que la mente se enfoque en lo que está bajo nuestro control, nuestras propias acciones y pensamientos. La independencia de la opinión ajena, por tanto, es esencial para alcanzar la serenidad y la verdadera autarquía. 5. La importancia de la autoaceptación y la autenticidad. La autoaceptación y la autenticidad son, en última instancia, las respuestas del estoicismo a la búsqueda de la validación externa. La responsabilidad personal y la toma de decisiones son conceptos fundamentales dentro de la filosofía estoica, que pone énfasis en la autonomía del individuo y en la capacidad de elegir racionalmente cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Para los estoicos, cada persona tiene la responsabilidad de gobernar su propia mente y acciones, pues aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre en el mundo exterior, siempre tenemos el control sobre nuestras propias reacciones, pensamientos y decisiones. A través de la responsabilidad personal, el individuo puede alcanzar la virtud y la paz interior, ya que es consciente de que su bienestar depende en gran medida de sus propias elecciones y de cómo se enfrenta a los desafíos de la vida. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio y desarrollado a lo largo de los siglos por filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, enseña que la responsabilidad personal no es solo una cuestión ética o moral, sino una forma de alcanzar la libertad y el bienestar duradero. La clave de este concepto es el reconocimiento de que, aunque las circunstancias externas están fuera de nuestro control, nuestra respuesta ante esas circunstancias sí lo está. Al tomar decisiones conscientes y responsables, podemos crear una vida alineada con los principios de la virtud, la razón y el bienestar. 1. El control sobre lo que depende de nosotros. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Según Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa.
Esta distinción es crucial para comprender la responsabilidad personal en el contexto estoico, ya que el filósofo sostiene que nuestra principal responsabilidad es centrarnos únicamente en aquello que está bajo nuestro control: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Todo lo que sucede en el mundo exterior está fuera de nuestro control. El comportamiento de otras personas, las circunstancias sociales, económicas y políticas, el clima, la salud, etc. Estos son aspectos que no podemos dominar. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud ante estos eventos, nuestras respuestas emocionales y la forma en que tomamos decisiones frente a ellos. Este enfoque promueve una visión de autonomía en la que el individuo tiene poder sobre su mente y, por ende, sobre su bienestar. Es nuestra responsabilidad personal decidir cómo reaccionar ante las adversidades y los retos de la vida. Séneca, en sus cartas a Lucilio, resalta que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de enfocarnos en lo que no podemos cambiar. La responsabilidad personal, según el estoicismo, no es solo reconocer lo que está fuera de nuestro control, sino también abandonar la necesidad de intentar controlarlo. El hombre sabio, en este sentido, sabe que la clave para una vida tranquila es no aferrarse a lo que está fuera de su alcance y centrarse en lo que realmente puede transformar su propia actitud y sus decisiones. 2. La toma de decisiones basada en la razón y la virtud. Para los estoicos, la toma de decisiones no debe ser guiada por impulsos o deseos inmediatos, sino por la razón y los principios virtuosos. La virtud, entendida como la alineación con la razón, la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía, es la única verdadera guía para la toma de decisiones. El hombre estoico debe actuar siempre conforme a estos valores, independientemente de las presiones externas o de las emociones momentáneas que puedan surgir. Marco Aurelio, en sus meditaciones, describe cómo un gobernante debe tomar decisiones no basándose en la opinión popular, la codicia o la venganza, sino en la justicia y la rectitud. Él mismo se enfrenta a la constante toma de decisiones difíciles como emperador, pero siempre se recuerda a sí mismo que sus decisiones deben estar fundamentadas en lo que es moralmente correcto y racional. Para Marco Aurelio, actuar de acuerdo con la virtud es la única manera de tomar decisiones que conduzcan a una vida honorable y equilibrada. La razón es la herramienta que, según el estoicismo, permite al individuo tomar decisiones adecuadas. A través de la reflexión y la deliberación, el ser humano puede discernir lo que es moralmente correcto, por tanto, actuar en consecuencia. En lugar de actuar por impulso o buscar satisfacción inmediata, el estoico se guía por un proceso racional de toma de decisiones que lo lleva a elegir lo que es mejor para su bienestar y el de la comunidad. Este enfoque promueve la sabiduría práctica, pues reconoce que nuestras elecciones no solo afectan a nuestra vida, sino también a los demás. 3. La importancia de la autodisciplina en la toma de decisiones. La autodisciplina es un componente esencial de la responsabilidad personal en el estoicismo. La capacidad de tomar decisiones racionales y alineadas con la virtud requiere de un alto grado de control sobre las pasiones y los impulsos. Los deseos inmediatos y las emociones irracionales pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Es por ello que la autodisciplina, entendida como el control de uno mismo frente a las tentaciones y las pasiones, es crucial para mantener la integridad en la toma de decisiones. Epicteto enseña que la autodisciplina permite al individuo actuar con libertad interior, sin ser arrastrado por sus deseos impulsivos o por la presión de la sociedad. La autodisciplina es el medio para fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestra verdadera naturaleza racional. Para el estoico, ser dueño de uno mismo y de nuestras decisiones es la clave para vivir una vida plena y libre de sufrimiento innecesario. Séneca, por su parte, destaca que la autodisciplina es también la herramienta que permite al individuo mantenerse firme frente a las adversidades de la vida. En lugar de rendirse ante las dificultades o ceder al pesimismo, el estoico disciplinado se enfrenta a los desafíos con calma, utilizando la razón para encontrar la mejor solución. La autodisciplina no es solo un mecanismo de control, sino una fuerza liberadora que nos permite tomar decisiones que están alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo, en lugar de sucumbir a las gratificaciones instantáneas o al miedo. 4. Responsabilidad personal ante la adversidad. La adversidad es una constante en la vida humana, y el estoicismo enseña que una de las mayores pruebas de la responsabilidad personal radica en cómo enfrentamos las dificultades. En lugar de quejarnos o culpar a los demás por nuestros problemas, el estoicismo nos invita a asumir nuestra responsabilidad ante las circunstancias, reconociendo que tenemos el poder de decidir cómo enfrentarlas. La adversidad no es algo que se debe temer ni evitar, sino una oportunidad para practicar la virtud y demostrar nuestro carácter.
En este sentido, los estoicos nos enseñan a ver los obstáculos como oportunidades para crecer. La responsabilidad personal en tiempos de adversidad significa tomar decisiones que nos permitan aprender de las dificultades y fortalecer nuestra resiliencia. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o ceder a la desesperación, el estoico se enfrenta a las pruebas con serenidad, sabiendo que puede controlar su actitud y la manera en que responde. Epicteto, en sus discursos, explica que no podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar nuestra reacción.